Phelan era un madrugador, acostumbrado a saludar el día con el primer canto de los gallos, sin lamentarse nunca de su suerte en la vida. ¿Cómo podría, cuando tenía 3 hijos que dependían de ella, especialmente después de la pérdida de su marido en un trágico accidente maderero? Tristán, su hijo de 8 años y el mayor, se levantaría con ella, ansioso por echarle una mano donde quiera que pudiera. «Mamá, ¿volverás tarde a casa hoy?», Tristán preguntó con un dejo de preocupación en su voz. «Sí, querido. Como mi compañero está enfermo, tengo que hacer el trabajo extra», respondió Phelan. Su tono es suave pero cansado. Tristán hizo una pausa, reflexionando, antes de sugerir, «¿Puedo ir contigo a trabajar? Ya no hay clases por vacaciones y seguiré todas tus instrucciones». Phelan le ofreció una tierna sonrisa. «No, amor, te necesitan aquí para cuidar de tus tareas y de tus hermanos». Tristán era perspicaz para su edad y estaba profundamente en sintonía con las corrientes subyacentes de la casa. Estaba ansioso por apoyar a su madre, pero Phelan sabía que su ayuda era más valiosa en casa, cuidando a sus hermanos menores. En la cocina, Phelan encendió la estufa y puso a hervir una olla con agua durante las gachas de la mañana. Sus otros 2 hijos, Dylan y la pequeña Aria, todavía estaban acurrucados en sus camas. Dylan y Tristán, que no eran suyos de nacimiento, eran hijos de su difunto marido Raiden, de un matrimonio anterior, abandonados por su madre biológica para una nueva vida en otro lugar. Sin embargo, Phelan nunca diferenciaba entre ellos y Aria, su hija biológica. Ella colmó a todos sus hijos de amor incondicional. Nunca dejar que la muerte de Raiden disminuya su afecto por Dylan y Tristán. En su corazón, todos eran suyos y los apreciaba por igual y profundamente. «Nos las arreglaremos», se decía a menudo Phelan, mirando alrededor de la vieja casa con ojos esperanzados. «Unas cuantas reparaciones aquí y allá y este lugar volverá a la vida. Solo necesito ahorrar un poco». A primera vista, su situación parecía manejable. Un trabajo estable en el almacén, algo de ayuda llegará. Pero la dura realidad fue que el dinero se evaporó tan rápido como llegó. Con niños pequeños propensos a enfermarse. Phelan se encontraba frecuentemente tomando tiempo libre para atender sus necesidades, corriendo al hospital con más frecuencia de lo que le hubiera gustado. El jardín, sin embargo, era su pequeño consuelo. Cuando llega el verano, cobra vida y su generosidad es la envidia de cualquier espectador. El suelo, rico y generoso, dio cosechas tan abundantes. Difícilmente se podía creer el trabajo que exigía. Phelan vertió su corazón y su alma en ese pedazo de tierra. Sin embargo, decidió centrarse en las recompensas en lugar del esfuerzo incesante que requería. Había pasado un año desde la prematura partida de Raiden. Y el corazón de Phelan aún soportaba el peso de su ausencia. Su amor había sido algo hermoso, puro y profundo, dejándola sin aliento con su intensidad. Raiden tenía una manera de llevar alegría a los momentos más simples. A menudo la sorprendía con margaritas silvestres que había recogido de camino a casa. No eran grandiosos, pero para Phelan lo eran todo. Los colocaba con cariño en un jarrón viejo sobre la mesa de la cocina. Un tierno recordatorio de la presencia duradera del amor. La casa que Phelan llamaba hogar contaba una historia conmovedora, remontándose a su adolescencia. Fue durante las vacaciones de primavera, poco antes de cumplir 16 años, que su vida dio un giro inesperado, con sus padres asistiendo a una boda en la ciudad. Phelan tuvo la opción de unirse a ellos o disfrutar de su descanso con amigos. Al optar por lo último, anticipó un típico fin de semana de libertad adolescente. Sin embargo, la tranquilidad de aquella decisión se hizo añicos. La mañana en que sus padres debían regresar. Una llamada inesperada de su tío Grant, hermano de su madre, dio un tono premonitorio. Era inusual que él llamara.
Era del tipo que visitaba en persona en lugar de comunicarse por teléfono. Sus palabras fueron pocas, mezcladas con un afecto que se sentía fuera de lugar, dejando a Phelan con una sensación inquietante en la boca del estómago. Su inquietud resultó ser una sombría premonición. Poco después, 2 policías aparecieron en su puerta. Su presencia silenciosa, pero cargada de dolor tácito. El viaje en coche hasta la estación estuvo sumido en el silencio. Las expresiones sombrías de los oficiales reflejan el temor que se desarrolla dentro de Phelan. En la estación, la vista del tío Grant. Las lágrimas que corrían por su rostro confirmaron sus peores temores. Sin comprender el alcance total de la tragedia que se había desarrollado, Phelan se vio arrastrado a un dolor compartido. Sus lágrimas se unieron a las de él en un momento de profunda pérdida. Los detalles aún estaban por llegar. Pero en ese instante, los cimientos de su mundo comenzaron a cambiar. Un oficial de policía se acercó gentilmente a Phelan, dando la devastadora noticia de que sus padres habían fallecido en una colisión con un camión que transportaba una enorme bobina de acero. El accidente se produjo porque las cadenas de la bobina estaban mal aseguradas, provocando que la carga se desplace y el camión pierda el control en una curva, mientras que el conductor del camión solo sufrió heridas leves. Sus padres no fueron tan afortunados. Después, Phelan quedó sumido en una tristeza entumecida. Su mirada a menudo se fijaba inexpresivamente en las paredes o el suelo. El mundo que la rodea, borroso. Las semanas que siguieron fueron una niebla de dolor y confusión. Aferrándose al tío Grant, navegó a través de la incertidumbre, decidida a evitar el sistema de acogida debido a su condición de menor de edad, siendo la casa familiar un alquiler. Y los sueños de sus padres de comprar su propia casa se hicieron añicos. El único recurso de Phelan era mudarse con el tío Grant. Residía en una modesta casa de un pueblo rural, una propiedad que heredó después del fallecimiento de su abuela. Ese primer año sin sus padres fue inmensamente difícil. Phelan frecuentemente reflexionaba sobre qué pasaría si, especialmente lo que pudo haber pasado, si hubiera acompañado a sus padres a la boda. Esos pensamientos eran agotadores, un ciclo interminable de lo que podría haber sido. Fue el tío Grant quien fue su pilar durante estos tiempos tumultuosos. Un veterano del ejército endurecido. Albergaba un profundo resentimiento hacia su país, por lo que percibió como una traición a sus militares. Su historia era compleja y rara vez la comentaba en detalle. Pero era evidente que despreciaba la dependencia y la autocompasión, tanto en sí mismo como en los demás. La resiliencia y la naturaleza estoica de Grant fueron lo que finalmente ayudó a Phelan a navegar la tormenta de su dolor, ofreciendo una apariencia de estabilidad en un mundo al revés. El tío Grant tenía la firme convicción de que, con la salud física y todos los miembros intactos, una persona podía soportar cualquier situación que la vida le deparara. Esta filosofía le pareció particularmente relevante a Phelan, mientras se acercaba al final de sus años de escuela secundaria y contemplaba la universidad. Lo que ella no sabía era que las lecciones que Grant impartía resultaría invaluable de maneras completamente inesperadas. A medida que Phelan maduró y se convirtió en una joven deslumbrante, su extraordinaria belleza a menudo llamaba la atención. Aunque era reservada, esto no disuadió a Hank, una compañera de clase cuyo cariño por ella era inconfundible. A diferencia de otros que dudaron, los sentimientos de Hank por Phelan quedaban claros en la forma en que la miraba. Sus ojos brillaban con genuina admiración cada vez que sus miradas se encontraban. Un día, Hank encontró el coraje para acercarse a ella. «Hola, Phelan», dijo, su voz teñida con una mezcla de emoción y nerviosismo. «¿Te importaría si te acompaño a casa hoy?» Phelan, desconcertado pero gratamente sorprendido, asintió. «Claro, Hank, eso estaría bien», respondió ella, con voz suave pero cálida.
Mientras caminaban, la conversación fluyó más fácilmente de lo que Phelan había previsto, haciéndola preguntarse por qué no había notado antes la naturaleza amable de Hank. Sin embargo, cuando Grant se enteró de esta incipiente amistad, no estaba muy emocionado, no por el propio Hank, sino por la sombra que proyecta su apellido. Phelan, por favor tenga cuidado, aconsejó Grant con el ceño fruncido. Nuestra familia ha tenido problemas con los Brooks antes. Quizás lo mejor sea mantener la distancia. Sin que Grant lo supiera, sus reservas se basaban en un malentendido. De hecho, Hank no era de la familia con la que Grant tuvo conflictos. Un hecho que saldría a la luz un día fatídico. La naturaleza reservada de Phelan, combinada con el hecho de que vivía con su tío Grant, a menudo alimentaba los rumores en su pequeña comunidad. Hubo rumores infundados sobre su relación con el tío Grant que sugerían incorrección. Tales rumores eran absurdos para Grant, quien en gran medida los ignoró, centrándose en cambio en el bienestar y el futuro de Phelan. Al graduarse de la escuela secundaria, la universidad no era factible debido a limitaciones financieras. Phelan optó por ingresar a la fuerza laboral. Una decisión que el tío Grant apoyó, asegurándole que la educación podría esperar. Y las habilidades prácticas se podían adquirir en cualquier momento, incluso desde casa. El primer trabajo de Phelan fue en una tienda local, donde su energía juvenil y su entusiasmo le valieron un puesto como almacenista. Ella prosperó en el rol activo, apreciando el constante movimiento y las demandas del trabajo. La vida se convirtió en una rutina de trabajo y hogar para Phelan. El tío Grant, sobre todo una persona hogareña, se dedicó al jardín de su patio trasero, que cubría casi todas sus necesidades, eliminando la necesidad de productos comprados en la tienda. Este estilo de vida sencillo y autosuficiente fue un testimonio de los principios por los que vivió. Para Phelan, los años transcurrieron en una confusión de monotonía, marcada por los desplazamientos diarios al trabajo y las noches tranquilas en casa. Encontró consuelo en la lectura, comprando libros para llenar las noches serenas, creando un ritmo pacífico en su vida en ausencia de avance académico o profesional. Sus compañeros de trabajo a menudo la colmaban de elogios, compitiendo por su atención, pero ella permaneció en gran medida indiferente a sus avances. Su transición al turno de noche como mediadora le convenía aún mejor. Con menos gente alrededor para distraerla, podía concentrarse en su trabajo y disfrutar de la soledad. Esta nueva rutina, trabajar toda la noche y regresar a casa de madrugada, se convirtió en un ritmo cómodo para su vida. Sus interacciones con el tío Grant fueron escasas, rara vez entablaban una conversación profunda. Sin embargo, Phelan albergaba un profundo sentimiento de gratitud por todo lo que había hecho por ella. A menudo deseaba expresar su agradecimiento verbalmente, pero la naturaleza reservada de Grant la llevó a mostrar su agradecimiento a través de acciones, como preparar una comida especial o planchar meticulosamente su ropa. Grant, por su parte, podía ser brusco y desdeñoso con sus gestos, insistiendo en que era totalmente capaz de cuidar de sí mismo. Un rasgo sin duda reforzado por su formación militar. A pesar de su exterior brusco, Grant era fundamentalmente una figura protectora de Phelan, asegurando su bienestar como tributo al amor que sentía por su difunta hermana. Grant, un madrugador, tenía la costumbre de preparar té recién hecho, en anticipación del regreso de Phelan de su turno de noche. Sin embargo, una mañana, Phelan sufrió un retraso inesperado. Grant esperó en el porche, té en mano, desconcertado por su ausencia. Esa mañana había sido una rutina para Phelan en el trabajo. Su última tarea fue llenar los estantes con botellas de agua con gas. Afuera todavía estaba oscuro cuando terminó, señalando el final de su turno y la hora de regresar a casa. Mientras Phelan caminaba a casa por las calles desiertas, sintió una presencia siniestra detrás de ella.
Sus instintos se activaron y aceleró el paso. Pero al doblar una esquina, una sensación escalofriante la invadió. Un paño húmedo sofocando su aliento. Horas después, recobrando la conciencia, abandonado al borde del camino. La desgarradora verdad la golpeó. La habían agredido. Abrumado por la angustia, Phelan regresó a casa a trompicones. Sus lágrimas son un testimonio silencioso de su terrible experiencia. Se retiró al santuario de su dormitorio, encerrando el mundo exterior. Grant, desconcertado por su repentina carrera hacia la reclusión. Podía sentir que algo andaba mal. El sonido de sus gritos ahogados detrás de la puerta detuvo su aproximación. Eligiendo en cambio darle el espacio que él pensaba que necesitaba. A medida que las horas se convirtieron en días sin señales de Phelan, la preocupación de Grant se profundizó. Sospechando que su angustia era más que un simple malestar emocional pasajero. Cuando Phelan finalmente salió, su espíritu se hizo añicos. La amable pregunta de Grant fue recibida con evasivas. Atribuyó su estado al estrés laboral, insinuando la necesidad de un descanso. Sin embargo, la verdad quedó al descubierto esa tarde. Cuando Grant descubrió sin darse cuenta ropa manchada. Un testigo silencioso de la violencia que había sufrido Phelan. Consumido por una feroz protección y rabia. Grant fue conducido a un lugar que no había visitado en años. Abrió un armario raramente usado. Buscando un rifle que había permanecido inactivo durante más de una década. La gravedad de la situación despierta una decisión latente de actuar. Grant recuperó el rifle y se acercó a la habitación de Phelan. Con una determinación endurecida por años de disciplina militar. Él le imploró gentilmente que le revelara la identidad de su agresor. La comprensión de que Grant había descubierto la verdad. Desató un torrente de emociones en Phelan. Quien, vencida por su terrible experiencia, buscó refugio en su abrazo. Sus lágrimas son incontrolables. Una vez que recuperó algo de compostura, Phelan le suplicó a Grant que no revelara el incidente a nadie. A pesar de su presión, a Grant le quedó claro que Phelan realmente no tenía idea de quién era su atacante. Su frustración se desborda. Grant irrumpió en el lugar de trabajo de Phelan, confrontando a sus colegas en una búsqueda desesperada de respuestas. Su arrebato dejó al personal en estado de shock. La angustia de Phelan se intensificó al enterarse de las acciones de Grant en su lugar de trabajo. Mortificada de que su trauma personal hubiera sido expuesto. A pesar del informe policial presentado. Los agentes se mostraron escépticos sobre las perspectivas de detener al perpetrador. Citando una falta de pruebas concretas que solo alimentó aún más la ira de Grant. Semanas más tarde, los malestares físicos de Phelan. Náuseas, dolores de cabeza y fatiga sugirieron una posibilidad sombría. De mala gana, Grant consiguió pruebas de embarazo. Confirmando sus peores temores. Con su condición volviéndose visiblemente evidente. Phelan no tuvo más remedio que buscar atención médica. Impulsado por la insistencia de Grant. Su visita al hospital no pasó desapercibida. Provocando miradas especulativas y susurros. Este escrutinio público sembró la semilla de rumores maliciosos. Sugiriendo una relación inapropiada entre Phelan y Grant. Los chismes de la comunidad, antes meros susurros, se volvieron más ruidosos y acusatorios con cada aparición pública que hacían. Exacerbando una situación ya insoportable para ambos. Con el tiempo, Grant y Phelan aprendieron a ignorar los rumores. Entendieron que la vida tenía que continuar, independientemente de los susurros del pueblo. Sin embargo, Grant ocasionalmente luchaba con la idea de escapar de los implacables chismes. Contemplando la drástica medida de vivir lejos de Phelan. Pero la idea de pedirle que se fuera, o abandonarla él mismo, era impensable. Sus instintos protectores se lo prohibieron. Grant, que siempre había estado alejado de la fe religiosa.
Una mañana se sintió inexplicablemente atraído a buscar consuelo. Levantándose con un impulso inusual, deambuló en la quietud del amanecer. Sus pies lo llevaron a un lugar que rara vez visitaba por elección. La iglesia local, obligado por una fuerza que no podía entender. Entró, encontró un banco y, por primera vez en mucho tiempo, oró fervientemente, buscando paz y un poco de felicidad tanto para él como para Phelan. Mientras tanto, Phelan enfrentó su propia serie de desafíos. Navegando la recta final de su embarazo. Visitó el hospital para un chequeo de rutina que le resultó cada vez más arduo. 8 meses después, el peso del feto marcaba cada movimiento. Cada paso hacia la entrada del hospital, una prueba de resistencia. El ambiente bullicioso del hospital hizo poco para aliviar su malestar, haciéndola aún más consciente de la carga física y emocional que llevaba. De repente, por el rabillo del ojo, notó una mancha de energía que venía hacia ella. Un niño, de no más de 5 años, con una mata de pelo salvaje. Y sus ojos llenos de seriedad se detuvieron abruptamente frente a ella. Jadeando ligeramente por su carrera, la miró con una amplia sonrisa con dientes. «Disculpe, señora», dijo con voz aguda pero clara. «¿Necesitas ayuda con algo?» Phelan, desconcertado por la inesperada oferta, no pudo evitar sonreír ante la caballerosidad del chico. «Es muy amable de su parte, pero estoy muy bien, gracias», respondió ella. Su corazón se calentó por el gesto. Sin inmutarse, la mirada del niño se posó en la bolsa que Phelan colgaba del hombro. «Tal vez pueda llevarte tu bolso», sugirió. Sus pequeñas manos se extienden como si estuvieran listas para asumir el peso del mundo. Tras un momento de vacilación, conmovido por su insistencia, Phelan le entregó suavemente su bolso al niño. «Bueno, si insistes, gracias, jovencito». Asintiendo con orgullo, el niño tomó la bolsa y ajustó la correa para que se ajustara a su hombro. Y comenzó a caminar a su lado, sus pequeños pasos tratando de igualar su ritmo. Se movían juntos en un amigable silencio. El niño miraba a Phelan de vez en cuando con una sonrisa. Al llegar al fresco interior del hospital, Phelan se volvió hacia el niño con el corazón lleno de gratitud. «Muchas gracias por tu ayuda». «¿Cómo se llama, joven caballero?» El chico hinchó ligeramente su pecho, disfrutando de los elogios. «Soy Tristán», declaró, devolviéndole la bolsa con una floritura. «Fue un placer conocerte, Tristán». «Has sido de gran ayuda», dijo Phelan, su voz suave con agradecimiento. En ese momento, un hombre se acercó, con expresión severa. Con otro niño pequeño acunado en sus brazos, dormido. Sus ojos se entrecerraron levemente cuando cayeron sobre Tristán, con el ceño fruncido con preocupación. «Tristán», dijo con voz firme, «¿estás molestando a esta señora?» Phelan rápidamente intervino, «No, en absoluto. Solo estaba siendo un pequeño caballero y ayudándome con mi bolso». Los rasgos del hombre se suavizaron ligeramente, pero mantuvo una conducta cautelosa. «Espero que no haya sido una molestia». «Tristán, pide perdón a la señora». El rostro de Tristán decayó y arrastró los pies. «Solo estaba tratando de ayudar», murmuró. Phelan se arrodilló a su nivel y su instinto maternal hizo efecto. «Tristán, hiciste un trabajo maravilloso ayudándome. No hace falta que te disculpes, eres un chico muy amable». El hombre, que ahora parecía un poco avergonzado, le ofreció una pequeña sonrisa de agradecimiento a Phelan. «Lo siento si te molestó. Tiene un gran corazón pero no siempre conoce sus límites». «No hay ningún problema», aseguró Phelan, poniéndose de pie. «Fue un placer conocerlos a ambos. Cuídate, Tristán. Sigue siendo el joven amable que eres». Con un último saludo a Tristán y un guiño al hombre, Phelan se dio vuelta y se dirigió a su cita. Su ánimo se levantó por la amabilidad inesperada de un niño.
mientras Phelan se acomodaba en la silla algo incómoda de la sala de espera. Su mente seguía volviendo al hombre y a los dos niños. Especialmente el pequeño acunado en sus brazos. La preocupación se grabó en lo profundo de su corazón. No podía quitarse de encima la sensación de que había más en su historia de lo que parecía. Y cuando finalmente pronunciaron su nombre, saludó a su médico con una sonrisa cálida, aunque distraída. Mientras realizaban los movimientos habituales de su chequeo. Los pensamientos de Phelan estaban en otra parte. Aprovechando un momento de tranquilidad, decidió preguntarle a su médico sobre la familia que había conocido antes. No pude evitar notar a un hombre con dos niños pequeños antes. El más joven parecía estar dormido. Solo me preguntaba, ¿está todo bien con ellos? Preguntó Phelan, con la voz teñida de preocupación. La expresión del médico se suavizó y se tomó un momento antes de responder. Una señal de que la historia que estaba a punto de compartir no era fácil. Esos eran Raiden y sus hijos. Desafortunadamente, está atravesando una dura batalla contra el cáncer. Y está aquí para sus sesiones de quimioterapia. Ha sido un viaje desafiante para ellos. La mano de Phelan instintivamente fue a su pecho, su corazón dolía ante la revelación. Las luchas de la familia. Particularmente la fuerza y la resiliencia que debe necesitar un padre soltero. Enfrentar un desafío tan enorme mientras cuidaba a dos niños pequeños la conmovió profundamente. El chico mayor, Tristán, intenta ayudar en todo lo que puede. Es bastante maduro para su edad, siempre cuida de su padre y su hermano pequeño. Continuó el médico, con admiración evidente en su voz. Si no te importa que te pregunte, ¿qué pasa con su madre? ¿Está ella cerca para ayudar? Phelan preguntó, esperando encontrar algún lado positivo en la difícil situación de la familia. La expresión del doctor se volvió sombría. Y ella hizo una pausa antes de responder, indicando lo delicado de la situación. Me temo que es una historia un poco triste. Sandra dejó a la familia cuando la menor tenía apenas 1 año. Decidió empezar una nueva vida con otra persona. Dejando a Raiden a cargo de los niños solo. Esta nueva información hizo que el corazón de Phelan se hundiera aún más. La idea de que un padre enfrente su enfermedad mientras cría solo a 2 hijos, agravado por una traición tan profunda, fue desgarrador. Ha sido duro para ellos, sin duda. Raiden ha demostrado una increíble resiliencia y amor por sus hijos. Pero es mucho para una sola persona, añadió el médico. Su voz estaba llena de empatía. Cuando Phelan regresó a casa, el peso de la historia de la familia Thompson pesaba sobre su corazón. Se encontró envuelta en una ola de nostalgia y anhelo por su propia familia. Ella compartió la historia de la familia Thompson con Grant. Y tenía curiosidad por saber si Grant sabía algo sobre ellos. Ah, Raiden Thompson, sí, lo conozco. Está bastante bien considerado aquí a pesar de la suerte que le han repartido. Dijo Grant, su voz con una nota de admiración. Vive en esa vieja casa móvil en las afueras de la ciudad. No hay mucho que ver, pero ha hecho maravillas al convertirlo en un hogar para esos niños. Grant hizo una pausa, ordenando sus pensamientos antes de continuar. Raiden es carpintero de profesión, trabaja en el taller de carpintería de Jensen. Él también tiene una verdadera habilidad para esto, hace las piezas más hermosas que jamás hayas visto. Se ve que para él es más que un simple trabajo, creo que le ayuda a sobrellevar la situación. Unos días después de su conversación con el tío Grant, Phelan se encontró parada afuera de la carpintería de Jensen. Su corazón latía con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Respirando profundamente para calmar sus nervios. Phelan abrió la puerta de la carpintería. El aroma de madera recién cortada y barniz saludando sus sentidos. El interior era un acogedor caos de herramientas para trabajar la madera. Montones de madera en diversos estados de transformación.
y piezas terminadas que mostraban la habilidad y artesanía de su creador. Deambuló por la tienda admirando la elaboración de las piezas expuestas, hasta que encontró a Raiden ocupado en su mesa de trabajo. Su atención estaba completamente absorbida por la pieza que estaba elaborando. Él levantó la vista cuando ella se acercó, su expresión pasó de la concentración a una leve curiosidad. «Buenos días», saludó Phelan, ofreciéndole una sonrisa amistosa. «Esperaba hablar sobre una pieza personalizada que tengo en mente». Raiden se secó las manos con un paño y extendió una a modo de saludo. «Buenos días, soy Raiden, ¿qué puedo hacer por ti?» Phelan le devolvió el apretón de manos, notando la fuerza y aspereza de sus manos. Un testimonio de su oficio. «Soy Phelan, estoy buscando a alguien que haga una cuna de madera para mi bebé que está por nacer. He oído cosas maravillosas sobre tu trabajo. Y pensé que algo hecho a mano sería realmente especial». El rostro de Raiden se suavizó ante la mención de la cuna. Una suave sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. Sería un honor poder ayudar con algo tan importante. ¿Tienes algún diseño específico en mente? Mientras discutían ideas para la cuna, Phelan aprovechó la oportunidad para observar a Raiden más de cerca. Ver en acción al hombre del que tanto había oído hablar. Fue paciente, reflexivo y claramente apasionado por su trabajo. Cualidades que encontraba admirables y entrañables. A medida que sus interacciones pasaron de ser profesionales a personales, Phelan y Raiden descubrieron un reconocimiento mutuo, que se remonta a su breve encuentro en el hospital. Este momento compartido se convirtió en la base para conversaciones más profundas, revelando una conexión sorprendente y reconfortante entre ellos. Phelan, que inicialmente había buscado a Raiden con el pretexto de encargarle una cuna, se sintió cada vez más atraída por la carpintería. Cada visita envuelta en un nuevo proyecto de carpintería, a menudo innecesario. La excitación palpitante en su corazón ante la idea de ver a Raiden. Era una sensación que no había anticipado, pero que apreciaba profundamente. Raiden, por su parte, sintió una atracción similar hacia Phelan. Cuanto más tiempo pasaban juntos, cuanto más se sentía atraído por su resistencia, amabilidad y la calidez genuina que irradiaba. Su vínculo se profundizó de forma natural. Sus reuniones son cada vez más frecuentes y llenas de intercambios significativos. La revelación de la identidad de Phelan dentro de la comunidad. Y los desafortunados rumores sorprendieron a Raiden. Había oído los susurros, pero al ver a Phelan, tal como era en realidad, un individuo fuerte y afectuoso, disipó cualquier duda que pudiera haber albergado. Cuando llegó el momento de que Phelan diera a luz, la presencia de Raiden en el hospital fue un testimonio de la profundidad de su conexión. Él estaba allí, no solo como amigo, sino como alguien que se había convertido en una parte integral de la vida de Phelan. La llegada de la bebé Arya fue un motivo de alegría, celebrado no solo por Phelan y Raiden, sino también por los hijos de Raiden, que esperaba ansiosamente fuera de la sala de maternidad con flores, encarnando la recién descubierta unidad familiar. El tío Grant, mientras tanto, se preparaba para el regreso del bebé, con todo el amor y anticipación de un familiar. Su papel en la vida de Phelan, incomprendido por algunos, era el de guardián y confidente. Y tuvo mucho cuidado en asegurarse de que todo estuviera listo para la llegada de Arya. Había seleccionado cuidadosamente un ramo de flores vibrantes. Hoy fue especial. Estaba a punto de traer a Phelan y a su bebé recién nacido a casa desde el hospital de maternidad. El aire estaba fresco, y una suave brisa jugaba con la cinta atada alrededor del ramo. Mientras Grant lo colocaba en el asiento del pasajero de su auto. Mientras conducía, su mente vagaba hacia Phelan y el bebé, imaginando su futuro juntos, lleno de amor, risas y los inevitables desafíos de la paternidad.
La gasolinera fue solo una breve parada en este día tan significativo. Una tarea mundana que realizaba casi mecánicamente. Sus pensamientos en otra parte. Dentro de la gasolinera, la transacción fue rápida. El empleado ofreció una sonrisa educada mientras Grant le entregaba el efectivo. Volviendo al exterior. El sonido de la bomba hizo clic al ritmo de sus pensamientos. Fue un momento como cualquier otro hasta que las duras palabras cortaron el aire, destrozando su ensoñación. Mira, es ese tipo que se acuesta con su sobrina. Las palabras golpearon a Grant como un golpe físico. La vil acusación encendió un fuego de ira dentro de él. Había escuchado los rumores antes. Susurros y risitas nacidas de la malicia y la ignorancia. No sabían la verdad. Sin decir una palabra, Grant se volvió hacia la fuente de las palabras venenosas. Sus puños apretados a sus costados. Los vio, un grupo de hombres. Sonriendo, sin darse cuenta de la tormenta que acababan de desatar. En ese momento, Grant fue consumido por una furia que nunca se había permitido expresar. Se movía con un propósito, sus acciones eran rápidas y decisivas. El primer golpe aterrizó con un ruido sordo satisfactorio. El impacto hizo que uno de los hombres retrocediera tambaleándose. El segundo cayó igual de rápido, un testimonio de la ira reprimida de Grant. Pero fue el último, el instigador, quien llevó la peor parte de la ira de Grant. Mientras estaba de pie junto al hombre, con la respiración entrecortada y los nudillos magullados. Grant sintió que una oleada de cansancio lo invadía. La inmediata descarga de adrenalina se desvaneció, dejando tras de sí una victoria vacía. Sabía que este no era él. No era un hombre que resolviera problemas con los puños. Él era mejor que esto, mejor que las mentiras y el odio. Con el corazón apesadumbrado, Grant se alejó de la escena. Los susurros de su conciencia le recordaban que esa no era la respuesta. Las flores, que alguna vez fueron símbolo de alegría. Ahora parecía un conmovedor recordatorio de la belleza y fragilidad de la vida. Grant sabía que tendría que afrontar las consecuencias de sus acciones. Pero en ese momento, todo lo que quería era abrazar a Faelin y a su bebé. Para asegurarles que no importa lo que el mundo les depare. Lo enfrentarían juntos, con el amor como escudo. Las puertas corredizas del hospital se abrieron, revelando a Faelin, radiante pero cansada. Acunando a su recién nacido con una ternura que llenaba el aire. Raiden, flanqueado por Tristán y Dylan, dio un paso adelante. Sus brazos cargados de flores, cada pétalo un testigo silencioso. A la nueva vida y a la unidad que anunciaba. El tío Grant, a unos pasos de distancia, sostenía su propio ramo. Una suave sonrisa adornando sus labios, su presencia un pilar firme en el tapiz de sus vidas. El aire de la tarde se llenó del tintineo de los platos. Y el bajo murmullo de las conversaciones familiares mientras se reunían alrededor de la mesa. Risas y bromas ligeras recorrieron la habitación. Una celebración de los momentos simples pero profundos de la vida. A medida que la noche se hizo más profunda y las necesidades del pequeño hicieron que Faelin se fuera. Los chicos la seguían en un desfile de curiosidad juvenil. Grant y Raiden se encontraron solos en el porche. El mundo exterior parecía contener la respiración. El único sonido es el lejano canto de los grillos y el suave susurro de las hojas. Grant, ¿qué pasó? Raiden finalmente rompió el silencio, su voz teñida de preocupación. Grant suspiró, el peso de su decisión presionándolo. Al principio no fue nada, solo palabras lanzadas en la gasolinera. Pero las cosas se intensificaron rápidamente. Perdí los estribos, Raiden. El ceño de Raiden se frunció, comprendiendo. Los chicos Prox siempre han sido un problema, pero se van esta noche, Grant. ¿Es eso realmente necesario? Grant miró hacia la oscuridad, con la mirada distante. No se trata solo de lo que pasó hoy, es la culminación de todo.
No puedo arriesgarme a traer ese tipo de peligro alrededor de Faelin y el bebé. Son demasiado importantes. Raiden se inclinó hacia adelante y juntó las manos. ¿Y qué hay de ti, Grant? Tú también eres importante para ellos. Podemos manejar esto juntos. Grant negó con la cabeza y una sonrisa triste apareció en sus labios. Esto es diferente, Raiden. He tomado una decisión, pero necesito que me prometas algo. Cualquier cosa, respondió Raiden sin dudarlo. Cuídalos, ahora eres la columna vertebral de esta familia. Confío en ti más que en nadie para mantenerlos seguros y felices. La voz de Raiden era firme y resuelta. Tienes mi palabra, Grant. Los protegeré con todo lo que tengo. Los dos hombres estaban de pie, con su silueta enmarcada contra la suave luz interior. Un testimonio silencioso de las promesas hechas y los desafíos que quedan por delante. Cuando se dieron vuelta para volver a entrar, el aire entre ellos se llenó de un entendimiento tácito. Un respeto mutuo que soportaría las pruebas de la noche y las incertidumbres del mañana. Faelin se encontraba al borde de otro cambio profundo en su vida. Esta vez, lo que estaba en juego era profundamente personal ya que el único miembro que le quedaba de la familia. El tío Grant hizo un sacrificio monumental. En un acto de amor desinteresado. Decidió renunciar a su pintoresca casa y a la vida que había construido en su pequeño pueblo. Esto no fue solo un movimiento. Fue un gesto para limpiar la reputación empañada de Faelin y ofrecerle un nuevo comienzo. La esperanza del tío Grant era que al hacerse a un lado, allanaría el camino para que Raiden y sus dos hijos llenaran el vacío en la vida de Faelin. Fomentar una unidad familiar nueva y poco convencional. Fiel a los deseos del tío Grant, se produjo un cambio dramático casi de inmediato. A la mañana siguiente, Faelin se despertó en un mundo sutilmente alterado por la partida de su tío. Una nota, dejada en el silencio de la noche, la esperaba. En él, Grant había escrito unas cuantas palabras finales, una mezcla de despedida y tranquilidad. Cabe destacar la ausencia de cualquier medio para localizarlo, ninguna dirección, nada. Expresó su convicción de que la separación, sin condiciones, era lo mejor. Para él, para Faelin y para la incipiente familia que esperaba que ella formara con Raiden y sus hijos. Con la llegada de Raiden, la vida de Faelin y los niños mejoró significativamente. Comenzaron a plantar un jardín y cercaron su propiedad. Lo cual era necesario ya que los animales salvajes se colaban y dañaban el pepino y parches de tomate. Raiden era respetado en el pueblo, principalmente por sus manos. Tenía una asombrosa habilidad para crear algo útil a partir de lo que parecía simple basura. Faelin, con sus ojos gentiles y su cálida sonrisa, finalmente había bajado la guardia, permitiendo que la tranquilidad de su entorno se filtre en su alma. Juntos, con sus dos hijos pequeños y una niña, habían tejido un tapiz de amor y risas que llenaba su acogedor hogar. Era una fresca mañana de otoño cuando las hojas pintaban el suelo en tonos ámbar y dorado. Raiden, con un ligero temblor en sus manos, abrió la carta que pondría a prueba una vez más el límites de su resiliencia. Faelin miró desde la ventana de la cocina, con una sensación de presentimiento. Se le hizo un nudo en el estómago al notar que el color desaparecía del rostro de Raiden. ¿Qué pasa, amor? La voz de Faelin estaba llena de preocupación mientras se acercaba a él, secándose las manos en el delantal. Raiden levantó la vista, sus ojos eran un mar tumultuoso de emoción. Son los doctores. Han encontrado algo. Es Faelin metastatizado. Las palabras colgaron pesadamente en el aire, un eco sombrío de las batallas que habían librado antes. Faelin sintió que su corazón se desplomaba y un grito silencioso se alojó en su garganta. Ella extendió la mano. Su mano encontró la de Raiden, sus dedos entrelazados como para apoyarse contra él. Tormenta que se avecinaba en el horizonte.
Saldremos de esto, Raiden. Nos hemos enfrentado. Derribamos a nuestros demonios antes, susurró Faelin. Raiden le apretó la mano, los miedos no expresados. Y esperanzas mezclándose en el silencio que los envolvía. Lo sé, Faelin, es solo que... Pensé que ya habíamos superado todo esto. Pensé que finalmente habíamos encontrado nuestro refugio. Los niños, sintiendo el cambio en el aire, entraron saltando en la habitación. Su risa contrastaba marcadamente con la gravedad que se había apoderado de sus padres. Faelin forzó una sonrisa, su instinto maternal los protegía de la tormenta que rugió en su corazón. Todo va a estar bien, niños. ¿Por qué no salimos y jugar en las hojas? Su voz era una melodía de fuerza y ternura, una canción de cuna a los miedos, que amenazaba con abrumarlos. Cuando la familia salió, el aire fresco y el tono dorado de las hojas de otoño parecía lanzar un hechizo de olvido momentáneo sobre sus preocupaciones. Raiden y Faelin observaron jugar a sus hijos, su risa era un bálsamo para sus espíritus heridos. En el silencio de la noche, cuando el mundo parecía detenerse y las estrellas vigilaban la tierra con un suave brillo, el espíritu de Raiden tomó vuelo. Era partida pacífica, una que llevaba la gracia de despedidas tácitas y la promesa silenciosa de un amor que trasciende los confines del reino mortal. Faelin, su corazón entrelazado con Raiden y su hijo, sintieron el cambio en el tejido de sus vidas incluso antes de que amaneció, un reconocimiento silencioso de su alma a la de él mientras él se embarcaba en su viaje al más allá. Los días que siguieron fueron una mancha de lágrimas, suaves susurros de recuerdo. Y la belleza desgarradora de una familia que se une ante una pérdida profunda. Faelin, con el corazón cargado de dolor, se convirtió en un pilar de fortaleza para los dos niños. Quien la miró con ojos llenos de la inocencia de la juventud y la sombra de su pérdida compartida. Una tarde, mientras el atardecer pintaba el cielo en tonos naranja y Faelin reunió a los niños y a Arya alrededor de la chimenea, el crepitar del fuego. Un telón de fondo reconfortante para la conversación que sabía que debían tener. Niños, suplica Faelin, su voz suave pero firme, sé que el mundo parece un poco más oscuro. Ahora mismo, un poco más incierto, pero quiero que sepan más que nada que estoy aquí. Para ti siempre. Los chicos, con los ojos muy abiertos y atentos, asintieron, el peso de sus. La ausencia del padre es una presencia tangible en la habitación. Tu padre, Raiden, era un hombre extraordinario. Aunque él no esté con nosotros como estamos acostumbrados, su espíritu, su amor, está a nuestro alrededor. Faelin hizo una pausa, su mirada se detuvo en los chicos, viendo tanto Raiden en sus expresiones, en la inclinación de sus cabezas, en la forma en que escuchaban con atención. Atención absorta. Puede que no os haya dado a luz, pero vosotros sois mis hijos, en mi corazón. En todos los sentidos que cuenten. Prometo honrar la memoria de Raiden amándote. Estando ahí para ti en cada altibajo, en cada alegría y en cada desafío. Ustedes son mi familia y ese vínculo es inquebrantable. Los chicos, conmovidos por las palabras de Faelin, se inclinó hacia su abrazo, sus pequeños brazos la envolvieron con confianza y amor. Eso decía mucho. Distraídamente revolviendo las gachas, los pensamientos de Faelin volvieron a años más felices de su vida y silenciosas lágrimas comenzaron a caer. Afortunadamente, Tristán estaba preocupado por sus tareas matutinas y no vio la silenciosa tristeza de su madre, ahorrándole la necesidad para explicaciones. Muy bien, cariño, las gachas están listas, logró decir Faelin, recuperando la compostura. Podrías ayudar alimentando a Arya esta mañana y podrías
Recordarle a Dylan que dejar más de la mitad de su papilla sin comer significa que no habrá golosinas después. Por supuesto, mamá, ¿por qué preocuparse? Realmente no es ninguna molestia, especialmente ahora durante las vacaciones. Respondió Tristán, ansioso por ayudar. Gracias, cariño. No estoy seguro de qué haría sin ti. Dijo Faelin, su mirada llena de afecto mientras miraba a su hijo. Después de un rápido desayuno, Faelin se cambió rápidamente y se dirigió al almacén, donde había trabajado como almacenista durante los últimos 7 meses. Cuando su madre se fue, Tristán se apartó de la ventana y se dirigió a despertar a su hermano menor. Es hora de levantarte, dormilón, o te perderás las aventuras del día, lo persuadió. Dylan abrió un ojo, luego el otro, aceptando de mala gana lo inevitable, ya que los persistentes empujones de su hermano no dejaban lugar para seguir durmiendo. Apreciaba los días de verano, cálidos, con el jardín rebosante de bayas y frutas. Era su idea del paraíso. Muy bien, refresquémonos. Toma un bocado rápido y sal mientras el pequeño todavía está en el país de los sueños, propuso Tristán, empujando a su hermano. Con un gesto somnoliento, Dylan caminó penosamente hacia el fregadero. Pronto estuvo sentado frente a Tristán, devorando ansiosamente la aromática papilla. Habiendo consumido aproximadamente la mitad, miró a Tristán, quien había hecho lo mismo. Sin decir palabra, Tristán combinó las sobras en un plato y lo metió en una bolsa de lona, asegurándose de que estuviera empaquetado discretamente. Con una mirada compartida, los chicos partieron hacia el bosque, donde los esperaba una pequeña criatura hambrienta, un cachorro de lobo con el que se habían topado una semana antes, mientras recogía bayas, y había nombrado a Gray. Este amigo secreto del bosque se convirtió en exclusivo vínculo entre ellos, un secreto celosamente guardado de todos los demás. Arya, su hermana, notó sus frecuentes desapariciones matutinas. Pero supusieron que estaban buscando comida, dadas las bayas y los hongos que trajeron. Incluso Faelene, absorta en sus propias rutinas, permaneció ajena a las actividades clandestinas de su hijo. Escapadas. Hoy, con Tristán liderando y cargando la bolsa de lona llena de simples. Mientras llevaban provisiones para Gray, se apresuraron, conscientes de la tormenta inminente. Necesitamos acelerar el ritmo, Dylan. Esos relámpagos significan que podríamos quedar atrapados en la lluvia. Afortunadamente, construimos ese refugio para Gray justo a tiempo. Es humilde, pero es algo, observó Tristán, con preocupación en su voz. Dylan miró hacia arriba y no pudo evitar estar de acuerdo con Tristán. El cielo parecía una vasta extensión de tela gris, similar a la tela que se usaba para cubrir una jaula de pájaros al anochecer. La urgencia de su misión nos impulsó a acelerar el paso, esperando vencer el inminente aguacero que amenazaba con desatar un diluvio sobre la tierra. De regreso al almacén, Faelene acababa de llegar. Mira quién decidió aparecer. Una voz ronca la saludó sarcásticamente. Faelene se giró y encontró a Wyatt, el dueño del almacén, mirándola con una mezcla de molestia y curiosidad. De luto por Wyatt, me disculpo por el retraso. Hoy tomó un poco más de tiempo preparar a los niños, ofreció, esbozando una sonrisa educada a pesar de la incomodidad. Wyatt la escudriñó con una sonrisa desdeñosa antes de llamarla con una señal desdeñosa. Hola. Faelene, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, avanzó hacia él con pasos vacilantes. Con un resoplido, la expresión de Wyatt se suavizó hasta convertirse en una sonrisa engañosa. Faelene, he estado revisando los informes de inventario y parece que nos faltan algunas cajas. ¿Alguna idea sobre eso? Faelene sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Wyatt. Eso no está dentro de mi competencia, estoy aquí para abastecer los estantes con lo que sea que se proporcione.
La mirada de Wyatt se entrecerró, estudiándola como si fuera un espécimen bajo un microscopio. Me inclino a creer que hay más en esta historia. ¿Y qué podría ser eso? Presionó Faelene, sintiendo que la conversación se volvía inquietante. Territorio. Wyatt se inclinó y su tono resumaba insinuación. Parece que alguien ha estado del almacén y, por el momento, eres mi principal sospechoso. Después de todo, eres una viuda con 4 hijos que alimentar. ¿No te tentaría eso a tomar algo? ¿Y venderlo aparte? Las lágrimas brotaron de los ojos de Faelene. Su voz temblaba de indignación. ¿Estás sugiriendo que mis circunstancias me convierten en un ladrón? Wyatt. ¿Cómo te atreves a involucrar a mis hijos en acusaciones tan infundadas? El ceño del dueño del almacén se hizo más profundo cuando se acercó. Su aliento estaba contaminado con el hedor rancio del alcohol y el tabaco. Escucha, cariño, si tuvieras a alguien que te defendiera. Di a alguien como Raiden, nada de esto estaría sucediendo, insinuó Wyatt. Sus palabras estaban mezcladas con una inquietante familiaridad. Él mostró una sonrisa maliciosa, mojando su piel reseca. Labios. Entonces tu marido se fue, pero la vida continúa, ¿verdad? ¿Por qué no considerar a alguien más? ¿Quizás alguien como yo? Lo tengo todo, riqueza, respeto en esta ciudad. ¿No es eso suficiente? Faelene retrocedió, recordando una confrontación similar hace unos meses. Lo que casi le cuesta el trabajo, regresando. Se dio cuenta demasiado tarde de que la persistencia de Wyatt estaba lejos de menguar. ¿Y a dónde crees que vas, hermosa? No hay necesidad de apresurarse. Esas cajas pueden esperar. Recuerda, aquí nadie es indispensable, Faelene, se burló Wyatt. Su desdén es palpable. Frente a él, la resolución de Faelene se endureció. ¿Qué es lo que quieres, Wyatt? Si vas a despedirme, hazlo, pero me niego a dejarme atrapar por tus viles juegos. Bien, replicó Wyatt, su sonrisa se desvaneció. Entonces, olvídate de tu sueldo. Considérelo una compensación. Por las cajas que faltan, declaró con un gesto despectivo. Con un corazón pesado. Faelene recogió sus pertenencias y salió del almacén, sus pasos la llevaron a casa. Lágrimas. Senderos tallados en sus mejillas, lamentando no solo la injusticia del momento, sino también la implacable crueldad de su destino. Ella era muy consciente de las intenciones de Wyatt, de sus implacables intentos para explotar su vulnerabilidad. A pesar de sus claros rechazos y su firme postura en contra, uniendo su vida a la de él, insistió. Mientras se alejaba, Wyatt la observaba, disfrutando en la retorcida satisfacción de su percibido dominio. En su opinión, esto era una victoria. Un testimonio de su control e influencia. Convencido de su propia autoridad, estaba seguro. Faelene finalmente sucumbiría, obligada por las circunstancias a buscar su favor una vez más. Faelene caminó calle abajo, con sus pasos pesados por el peso del trabajo que acababa de realizar. Perdido, un salvavidas tan crucial para ella como el mismo aire que respiraba. Sin embargo, ella estaba decidida. En su decisión de no regresar al almacén, una resolución que aparentemente se hizo eco de un destello repentino. De relámpagos que hendieron el cielo en una exhibición siniestra. Acelerando el paso, esperaba llegar. El santuario de su hogar antes de que la tormenta inminente desatara su furia. Sin que ella lo sepa. Sus hijos albergaban pensamientos similares de urgencia. En la periferia del bosque, Tristán y Dylan escaneó el área en busca de cualquier señal de Grey, su amigo cachorro de lobo, que estaba misteriosamente ausente. ¿Podría haber sido capturado? ¿Por cazadores? ¿O tal vez un búho como el que vi en la televisión? La voz de Dylan temblaba de preocupación.
Tristán inspeccionó los alrededores, observando el estado intacto de la guarida de Grey. No parece que nadie haya estado aquí. ¿Ves cómo las ramas siguen intactas? No, está bien, le aseguró, aunque la preocupación de Dylan persistía. Al darse cuenta de que necesitaban regresar. Antes de que Arya despertara, Tristán propuso, dejemos las gachas aquí para Grey. Él lo encontrará cuando regresa y emprende el regreso hacia el pueblo, con Dylan lanzando una mirada prolongada en la guarida desierta antes de seguirlo de mala gana. Al llegar a casa, el corazón de Faelin se hundió ante él. Vista de la puerta abierta, una ráfaga de preocupaciones corriendo por su mente sobre la situación de sus hijos. El paradero y la seguridad de su hermana quedaron desatendidas. La tormenta que se avecina añadió urgencia a sus preocupaciones. ¿Por qué se aventurarían a salir, especialmente ahora? ¿Y Arya? ¿Dejado solo? Eso no es propio de ellos, se preocupó. El siniestro retumbar del trueno y una racha de un rayo púrpura aumentó su ansiedad. Al entrar a la casa, la ausencia de Tristán. Las zapatillas de deporte y las sandalias de Dylan del gastado zapatero confirmaron sus temores, dejándola sola. Reflexionar sobre su imprudencia en medio de la tormenta que se avecina. Esos pequeños sinvergüenzas, reflexionó Faelin. Con una mezcla de exasperación y cariño. Para su inmenso alivio, encontró a Arya todavía acurrucada en el calor de su cama, su respiración constante y pacífica. Mirando a la de su hija. Habitación, Faelin no pudo evitar sonreír, recordando las mañanas en que su pequeña. La niña se estiraba y la alcanzaba con sus manitas. Habían pasado meses desde que ella fue testigo de tal momento, sus días comenzaban antes del amanecer y terminaban en la penumbra de la tarde. Luz. Mientras la lluvia comenzaba a caer a cántaros, golpeando el techo con la intensidad de un puñado de guisantes grandes, la preocupación de Faelin por sus hijos creció. Ella corrió hacia la puerta. Y mirando hacia afuera, vio que la puerta se abría de par en par mientras Tristán y Dylan se apresuraban a casa, empapados. Pero seguro. Tristán recuperó el aliento y miró sorprendido. Mamá, ¿qué haces en casa? ¿No se supone que deberías estar en el trabajo? Dylan, un poco atrás. Trató de hacerse pequeño, con la esperanza de evadir un interrogatorio inmediato. Con una mezcla de alivio y frustración, Faelin levantó las manos. ¿Y por qué no están ustedes dos en casa? ¿Cómo pudiste dejar a Arya sola así? Lo siento, mamá, simplemente, empezó Dylan, solo para ser silenciado por un sutil empujón de Tristán. Al notar el intercambio silencioso, Faelin sintió que estaban ocultándole algo. Ella adoptó una severidad fingida, ocultando apenas su diversión. Muy bien, mis pequeños aventureros, ¿vamos a compartir la verdad o vamos a agentes secretos hoy? Los chicos compartieron una mirada vacilante, luego Tristán respiró hondo. Mamá, por favor no te enfades, ¿vale? Encontramos un cachorro de lobo en el bosque. Creemos que ha perdido su padres. Lo hemos estado cuidando, incluso alimentándolo. No lo trajimos a casa porque pensamos que los adultos podrían quitárnoslo. Solo hemos estado compartiendo nuestra propia papilla con él. No el de Arya, lo prometemos. Al escuchar la sincera explicación de su hijo, Faelin quedó impresionado por la madurez de sus palabras y la compasión detrás de sus acciones. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de ira, sino de una oleada de orgullo y ternura. En ese momento, la idea de reprenderlos era lo más alejado de su mente. Aquí estaban sus hijos, apenas salidos de su propia infancia, pero tan dispuestos a extender su bondad a una criatura necesitada. Bien, puedes seguir cuidando a tu amiguito.
Pero de ahora en adelante solo si estoy contigo, ¿entendido? La voz de Faelin se suavizó mientras abrazaba cálidamente a sus hijos. Me preocupé mucho cuando encontré la casa vacía. Mamá, ¿pero cómo vendrás con nosotros al bosque? ¿No tienes trabajo? La pregunta de Dylan, teñida de preocupación, fue rápidamente respondida con un suave empujón por parte de Tristán, indicándole que ande con cuidado. Con un suspiro que llevaba una mezcla de resignación y alivio, compartió Faelin. En realidad, no voy a trabajar por un tiempo. Me estoy tomando un tiempo libre. Así que estaré aquí contigo. Podemos hornear algo juntos, como solíamos hacerlo. Después de eso, resolveremos las cosas, tal vez busquemos un nuevo trabajo. Los ojos de Dylan se iluminaron ante la noticia. ¿En realidad? ¿Volverás a hornear con nosotros, como en los viejos tiempos? Su excitación era contagiosa, e incluso Arya se despertó de su sueño, atraída por el arrebato de júbilo de su hermano. Ella encontró consuelo en el pensamiento. Tal vez esto sea una bendición disfrazada. De hecho, cada nube tiene un lado positivo. Mientras caían las últimas gotas de lluvia, Tristán y Dylan convenció ansiosamente a Faelin para que revisara a Gray en el bosque. Podría necesitar nuestra ayuda, insistió Tristán con los ojos muy abiertos y serios. Faelin vaciló, la parte práctica de su mente enumeró una docena de razones. ¿Por qué deberían quedarse quietos? Pero las miradas suplicantes de los dos niños derritieron su resolución. Muy bien, asegurémonos de que Gray esté a salvo, admitió, enmascarando su desgana con una sonrisa. El bosque los recibió con una belleza etérea. Las secuelas de la lluvia hechizando el bosque. El aire estaba cargado de niebla, zigzagueando entre los árboles como espectros. Y la luz del sol que se filtraba a través del dosel convertía la hierba cargada de rocío en una alfombra de joyas brillantes. La concentración de Tristán era singular, corrió hacia él. Lugar donde habían visto a Gray por última vez, su corazón se hundió cuando lo encontró vacío. Gris se ha ido. Gritó. Señaló frenéticamente hacia un denso matorral. La decepción evidente en su rostro juvenil. Lo dejamos aquí mismo, lo juro. Faelin intercambió una mirada de complicidad con Dylan, arqueando una ceja con escepticismo. ¿Podría ser esta otra historia salvaje proveniente de lo más profundo de tu imaginación? Bromeó, casi esperando que confesaran una aventura inventada. Sin embargo, antes de que el momento pudiera disolverse en una suave reprimenda, un suave crujido procedente de la maleza detuvo sus bromas. Cuando Faelin se volvió hacia el sonido, una sombra fugaz se adentró más profundamente en el bosque. Su presencia es innegable pero misteriosa. ¿Quién está ahí? Faelin gritó, su voz era una mezcla de curiosidad y precaución. El escepticismo juguetón desapareció, reemplazado por una genuina intriga sobre el dueño de la sombra y su conexión con el esquivo Gray. Entonces un repentino gemido de un bebé destrozó la tranquilidad del bosque, enviando una ola de confusión y miedo a través de Faelin. Su corazón se aceleró, el sonido tan fuera de lugar en los densos bosques. ¿Quién está ahí fuera? Muéstrate o llamaré a la policía. Gritó, su voz traicionó su alarma. El inquietante silencio que siguió fue roto solo por otro grito, tirando de las fibras del corazón de Faelin. A pesar del miedo que gritaba dentro de ella para huir. Sus instintos maternales no le permitirían ignorar la angustia de un niño. Tengo que comprobar esto, murmuró para sí misma, perdiendo la determinación. Volviéndose hacia Tristán, le puso una mano firme en el hombro. Tristán, mantén cerca a Dylan y a tu hermana. No te muevas de este lugar, ¿vale? Su tono no dejaba lugar a la negociación y Tristán asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. La situación. Con pasos cautelosos, Faelin avanzó entre la maleza.
Los gritos la guían hacia un pequeño claro. Allí, bañado por un rayo de sol que atravesó el dosel y se alzó un árbol antiguo con una cuna en su base. El aliento de Faelin quedó atrapado en su garganta mientras se acercaba, su mente corriendo con preguntas. Mientras miraba dentro de la cuna, sus ojos se encontraron con los de un bebé. Sus gritos cesaron como si su presencia los consolara. Sin pensarlo dos veces, Faelin recogió la cuna, con sus instintos protectores en plena fuerza. Todo va a estar bien, susurró, más para sí misma que para el bebé. Mientras se apresuraba a regresar con sus propios hijos, con la cuna asegurada en sus brazos. El momento en que los niños vieron al bebé, sus miedos anteriores y el misterio de Gray se desvaneció en un segundo plano, reemplazado por una ola de entusiasmo y curiosidad por el pequeño recién llegado. Con el bebé a salvo a cuestas, Faelin se apresuró a regresar a casa, guiándola su instinto maternal. Cada paso. Al llegar, no perdió tiempo en alertar a las autoridades, llamando a la policía. Con un sentido de urgencia. Mientras los llantos del bebé llenaban la habitación, Faelin la levantó suavemente, sintiendo una oleada inmediata de afecto y preocupación. Ahora, ¿qué puedo encontrar para alimentarte, pequeña? Ella reflexionó en voz alta. Al darse cuenta de que en su despensa faltaba algo adecuado para un bebé. Se encendió una bombilla al recordar a su vecina Audrey, quien recientemente había superado sus propios desafíos en materia de alimentación infantil. Audrey podría tener alguna fórmula de sobra, pensó Faelin, mientras se formaba un plan en su mente. Mientras tanto, los niños se apiñaban alrededor, con los rostros iluminados por la fascinación ante lo inesperado. Invitado. Bien, niños, tengo que ir corriendo a casa de la tía Audrey a comprar algo de comida para bebés. Cuento contigo para vigilar a nuestro pequeño amigo. Tristán, ahora eres el capitán, le indicó Faelin. Con una mezcla de seriedad y calidez antes de salir corriendo por la puerta. Al regresar en un tiempo récord, Faelin acunó a la bebé y la alimentó suavemente con la fórmula prestada. Un suspiro de alivio escapó de sus labios cuando el bebé comenzó a calmarse. Pero su momento de calma fue abruptamente interrumpido por el sonido de sirenas que se acercaban. Esperando una respuesta rutinaria. Faelin quedó desconcertado porque no era uno, sino una ráfaga de policías. Los coches invadieron su casa y las luces intermitentes proyectaban un brillo espeluznante a través de las ventanas. La repentina conmoción sugirió que no se trataba ni mucho menos de un simple caso de pérdida de un niño. Un oficial salió del auto líder y se acercó a la puerta de Faelin. Su compañero lo sigue de cerca. Con un tono tranquilo pero autoritario, preguntó. ¿Dónde está el niño? ¿Y quién más está dentro contigo y los niños? Somos solo nosotros, respondió Faelin, su voz mezclada con confusión. Los oficiales compartieron una breve mirada antes de entrar a la casa, sus movimientos eran eficientes mientras realizó una búsqueda exhaustiva, asegurándose de que no hubiera nadie más escondido dentro. Oficial, por favor comprenda que no estamos albergando a nadie. Nos topamos con el bebé. Abandonada en el bosque, explicó Faelin, su tono serio, buscando aclarar la malentendido. Claro, anunció uno de los agentes, confirmando la ausencia de cualquier otro individuos. Poco después, el personal médico tomó suavemente a la bebé y la aseguró en una ambulancia, que luego partió rápidamente. Más tarde, Faelin descubrió la desgarradora verdad de que la desaparición del bebé había sido reportada apenas unas horas antes, proyectando una sombra solemne sobre acontecimientos anteriores. Mientras un oficial estaba en medio del interrogatorio, un segundo, distinguible por sus gafas, se acercó con aire de inquietud. Después de un breve momento de nerviosismo, solicitó reemplazar a su colega. Quitándose las gafas, reveló una cálida sonrisa. ¿Cómo estás, Faelin? Preguntó,
su voz con un toque de familiaridad. Faelin, inicialmente desconcertada, escudriñó sus rasgos hasta que ella lo reconoció. Hank Brooks, exclamó, su expresión se iluminó de asombro y deleite. Ha sido tan largo. ¡Qué maravilloso verte! Ella se tragó el comentario sobre cuánto tenía. Cambió y maduró, eligiendo en cambio simplemente admirar la transformación. Hank había evolucionado hasta figura robusta, pero sus ojos, esas expresivas ventanas a su alma, seguían siendo tan cautivadores como alguna vez. Ha pasado mucho tiempo, comentó, la nostalgia evidente en su voz. Hank asintió, compartiendo una parte de su vida. Estuve en la academia y luego me destinaron a otro lugar. Recién me transfirieron aquí el mes pasado. Mientras la policía concluía sus procedimientos. Hicieron arreglos para que Faelin volviera a visitar el lugar donde había descubierto al bebé a la siguiente hora. Día. Hank Brooks se interesó personalmente en el caso, aunque parecía menos centrado en él. Investigación, satisfecha con el regreso sano y salvo del bebé a sus padres y más sobre reavivar su conexión con Faelin. Los años no habían embotado los sentimientos de Hank por ella, su afecto como alguna vez. Faelin no pudo evitar notar la recién descubierta reserva de Hank, un marcado contraste con su anterior comportamiento, hablando mucho con su silencio. El hallazgo de un par de guantes cerca del lugar del accidente proporcionó una pista inesperada en el caso de secuestro. Sin este hallazgo fortuito, la policía tenía poco con qué seguir. Al día siguiente, Hank hizo otra visita y les llevó dulces a los niños. Un gesto que calentó el corazón de Faelin. Mientras estaban sentados en el porche, conversando, Hank compartió actualizaciones sobre el lento progreso de la investigación. Casualmente mencionó haber encontrado un par de guantes y le mostró a Faelin una fotografía de la evidencia, indicando que era una de las pocas pistas que tenían. La vista de los guantes provocó un destello de reconocimiento en Faelin. Recordó haber visto la misma marca en el almacén donde trabajado, utilizado exclusivamente por su jefe. La comprensión la golpeó con la fuerza de un revelación. Creo que puedo tener una idea, declaró, levantándose bruscamente. Hank, intrigado y un poco divertido por su repentino entusiasmo, preguntó. ¿Una pista sobre qué? Faelin rápidamente explicó su conexión con los guantes. Hank reaccionó rápidamente y llamó a su compañero. Infórmese sobre cualquier rastro de sangre en los guantes, dada su fina tela y su vulnerabilidad a la pinchazos. La devolución de llamada llegó con noticias alentadoras. Se encontraron rastros de sangre en los guantes. El análisis de ADN apuntó directamente a Wyatt Fisher, convirtiéndolo en el principal sospechoso. La policía rápidamente reconstruyó sus movimientos el día del secuestro, confirmando su implicación. Se supo que el bebé era hijo de su cuñada, el segundo en la fila para heredar la considerable riqueza del suegro de Wyatt. Motivado por la codicia, Wyatt esperaba redirigir la fortuna familiar únicamente a su propia descendencia, desvelando un motivo tan antiguo como el tiempo. Wyatt enfrentó graves cargos, incluido secuestro y un presunto intento de asesinato. En un movimiento estratégico, su equipo legal negoció un acuerdo de culpabilidad que redujo significativamente su posible sentencia, reconociendo la oportunidad. Para minimizar su tiempo tras las rejas, Wyatt aceptó rápidamente la oferta y se declaró culpable. Como resultado, fue sentenciado a cumplir poco menos de 5 años de prisión. Una reducción considerable de lo que podría haber sido un plazo mucho más largo si el caso hubiera llegado a ensayo. Las últimas semanas habían sido agotadoras para Hank. Se encontró desplomado sobre su escritorio,
revisando con cansancio una montaña de papeleo cuando otra notificación más apareció en la pantalla de su computadora. El departamento de policía había recientemente implementó un nuevo sistema diseñado para alertar a los oficiales sobre posibles coincidencias en su base de datos. Si bien la intención era agilizar las investigaciones, la realidad distaba mucho de serlo. El sistema era demasiado sensible y bombardeaba a Hank con un flujo implacable de notificaciones, la mayoría de los cuales no llevaron a ninguna parte. Las constantes interrupciones no solo perturbaron su concentración, pero también se convirtió en una fuente de frustración ya que la mayoría de estas alertas resultaron ser falsas alarmas o pistas irrelevantes. Con un suspiro de cansancio, Hank comenzó la monótona tarea de despedida. Las notificaciones, pulsando la décima de cada una con precisión mecánica, parecían interminables. Un desfile digital de irrelevancia que puso a prueba su paciencia. Pero mientras se preparaba para cerrar otro, un nombre llamó su atención, deteniendo sus movimientos automáticos. Se inclinó y entrecerró los ojos ante la pantalla. La incredulidad tensó sus rasgos. El nombre mostrado era sin lugar a dudas Phelan Jones. Su ritmo cardíaco se aceleró cuando hizo clic en la notificación, ampliando los detalles. Para una mirada más cercana. El mensaje reveló una conexión impactante. El ADN recogido de Phelan. Un vestigio de un ataque desgarrador que había sufrido años antes, había encontrado una pareja. Y el combate no era otro que Wyatt Fisher. La mente de Hank se aceleró, las implicaciones de esto. El descubrimiento le provocó un escalofrío por la espalda. Esta no fue una notificación más. Fue una revelación que podría reabrir viejas heridas y sacar a la luz la justicia tan esperada. Hank estaba abrumado y su mente era una mezcla tumultuosa de emociones. Estaba indignado por Wyatt. Las acciones de Fisher, pero llenas de compasión y amor por Phelan. Como oficial de policía, su sentido del deber era primordial. Sin embargo, en ese momento, la línea entre la obligación profesional y las emociones personales se desdibujan. Si no fuera por su placa, podría haber cruzado la línea al buscar justicia. Impulsado por la necesidad de hacer algo, cualquier cosa, Hank agarró su abrigo y dio un paso. Bajo la lluvia torrencial. Compró un ramo de flores, un pequeño gesto de consuelo. Y condujo directamente a la casa de Phelan. Cuando ella abrió la puerta, Hank no dudó. Él la abrazó sinceramente, una transmisión silenciosa de apoyo y solidaridad. Phelan, tomado por sorpresa, no pudo comprender el motivo de su visita ni la intensidad de sus emociones. Cuando Hank dio un paso atrás, con los ojos llenos de lágrimas, le ofreció una trémula sonríe, un intento de cerrar la brecha entre sus sentimientos y lo que aún tenía que revelar. Has pasado por mucho, pero todavía encuentras una manera de sonreír, dijo, con la voz espesa. Emoción. La expresión de Phelan, un lienzo de confusión, lo impulsó a continuar. Tomando. Tras respirar profundamente, Hank se preparó para darle la noticia. El responsable del reciente. El secuestro también es quien te lastimó hace años, reveló, las palabras cargadas de significado. Le tomó un momento asimilar la gravedad de su declaración. Phelan había pasado años alejando los recuerdos de su agresión, pero la revelación de Hank le trajo ellos regresando. Mientras procesaba la información, se dio cuenta de todos los aspectos que se habían pasado por alto. Señales que apuntan a Wyatt. El impacto de la comprensión fue palpable. ¿Cómo había? ¿Sospechaba de él? Cuando la gravedad de la revelación de Hank se calmó, la luz en el rostro de Phelan. Los ojos se oscurecieron, reemplazados por una sombra de miedo. Hank, al presenciar el cambio, se llenó de una tristeza profunda. Él extendió la mano,
tomó sus manos entre las suyas y le ofreció una fuerza silenciosa. Ojalá hubiera podido estar ahí para ti, para protegerte, confesó con voz pesada. Con pena. Pero prometo que haré todo lo que esté en mi poder para garantizar que se haga justicia. Y paga por lo que ha hecho. Se abrazaron, un silencioso intercambio de consuelo. Y dolor compartido. Cuando se separaron, la mirada de Phelan se posó en el suelo empapado de lluvia. Flores, una sonrisa que vuelve a la vida. ¿Son estos para mí? Ella preguntó, su voz encendedor. Hank, con una sonrisa amable, le entregó el ramo. El simple acto, el olor de las flores, pareció aliviar la pesadez de la habitación. Phelan se inclinó y su beso fue suave susurro de gratitud que permaneció en el corazón de Hank como un recuerdo preciado. Gracias, susurró antes de volver a entrar. Fiel a su palabra, Hank siguió. Justicia sin descanso. Se reabrió el caso contra Wyatt Fisher, lo que dio lugar a un juicio judicial, que concluyó con una importante condena de 15 años de prisión por sus crímenes. En los días a continuación, el Departamento de Policía, dirigido por Hank, organizó una visita especial a la casa de Phelan. Vinieron a honrar a Tristan y Dylan, cuyo inocente coraje había llevado inadvertidamente a la espíritus y su heroísmo involuntario. Ryan y Amanda Garrett, los agradecidos padres de el bebé rescatado, se unió a la policía y llevó regalos para los hijos de Phelan. Conmovido por las modestas condiciones de vida de la familia, Ryan extendió una oferta de apoyo a Phelan y su familia, un gesto de profunda gratitud por el papel que desempeñaron al traer a su bebé a casa. La generosa oferta de Ryan Garrett abrió un nuevo camino para Phelan, brindándole un trabajo estable en su granja y la oportunidad de continuar su educación. Los niños también se beneficiaron, recibiendo todo lo que necesitaban para la escuela. Hank observó la generosidad que se desarrollaba con una sonrisa de satisfacción. Mientras la emoción se calmaba y la normalidad regresó, los niños se ocuparon con sus juguetes nuevos, su alegría era contagiosa. Phelan observó con el corazón lleno cómo Hank, habiendo terminado su turno, decidía quedarse. Echó una mano con los juguetes, involucrando a los niños en sus juegos. Phelan se retiró a la cocina preparando la cena, con el corazón reconfortado por la risa y charla afuera. Esta tarde parecía un punto de inflexión, un momento acogedor y alegre en medio de el caos de la vida. Con un profundo suspiro, decidió abrazar el presente, fortalecida por sus desafíos pasados. Sin que ella lo supiera, este periodo marcó el comienzo de una paz y felicidad duraderas, un marcado contraste con su tumultuoso pasado. Los niños se encariñaron con Hank, quien se convirtió en una presencia habitual, visitando cada 2 días. Pero después de 3 meses, Hank decidió que era hora de hacer un cambio significativo. Un día, en lugar de su coche habitual, llegó en un camión grande, tocando la bocina para anunciar su llegada. Presencia. Phelan y los niños salieron y encontraron a Hank, vestido con botas de trabajo y uniforme. ¿Listo para un gran movimiento? ¿Listo para mudarse?, preguntó, un nuevo capítulo esperando a desarrollarse. La familia se mudó a la espaciosa casa de Hank, dejando atrás los confines de su modesta vivienda. Hank, que había pasado por un divorcio amistoso a pesar de su pretensión, encontró una nueva sensación de plenitud. Con Phelan y los niños, su casa se transformó en un lleno de amor y risas, un testimonio de los giros inesperados de la vida. Eso los llevó a encontrar satisfacción en la compañía del otro. La casa de Phelan, ahora desocupada por la mudanza de su familia, no estaba destinada a permanecer desocupado por mucho tiempo. Tenía una petición importante para Hank, que la ayudara a localizarla. Tío Grant. Dada la nueva prominencia de Phelan en la ciudad y la red de conexiones en
A su disposición, se mostraron optimistas sobre sus posibilidades. Phelan fue paciente y comprensivo. La búsqueda podría ser larga, pero mantenía la esperanza de un reencuentro. En un día como cualquier otro, Hank le indicó a Phelan que no se preocupara por la cena, ya que tenía planes de salir a cenar. Sin embargo, la velada dio un giro inesperado. En lugar de dirigirse a un restaurante, condujeron a la antigua casa de Phelan, ahora repleta de empresas de mudanzas que aparentemente trasladan muebles. Confundido, Phelan vio como un hombre uniformado salía de la casa. A primera vista, ella confundió. Lo buscó como agente de mudanzas, pero su corazón dio un vuelco al reconocerlo como su tío Grant. Superar. Con emoción, ella corrió a sus brazos, sus lágrimas fluyeron libremente mientras se abrazaban. Conceder. Conocido por su exterior severo, la saludó con una suave sonrisa y risa, revelando la calidez y la amabilidad que ella siempre supo que se encontraba debajo. La revelación de que Grant le había dejado la casa a Phelan para poder vivir feliz fue abrumador. Su agradecimiento se extendió a todos los que jugaron participar en este sentido reencuentro. Al final resultó que Grant no había estado muy lejos y había encontrado compañerismo en una mujer que compartía su naturaleza tranquila y reservada. Este giro de los acontecimientos trajo un nuevo capítulo de alegría y conexión con la vida de Phelan, enriquecido por la presencia de su amado tío y la comunidad de apoyo que los rodea. En una primavera tranquila en medio de la floración de flores frescas, Hank y Phelan intercambiaron votos en una ceremonia que fue el epítome de la intimidad y el amor. Rodeados de familiares y amigos cercanos, comenzaron juntos una nueva vida, sus corazones lleno de esperanza y alegría. A medida que pasaban las estaciones, su felicidad florecía aún más con un nombre acorde con la victoria y la fuerza que habían caracterizado su viaje juntos. La llegada de Victoria trajo nuevas risas y calidez a su hogar, su presencia fue una constante recordatorio del amor que había crecido y prevalecido a través de los desafíos que habían enfrentado. La familia, ahora más grande y más vibrante, prosperó gracias al amor y el apoyo que los rodeaba. El tío Grant, con su fuerza silenciosa y su felicidad recién descubierta, se convirtió en un gran cariñoso tío de Victoria, su vida enriquecida por los lazos familiares que se habían profundizado. Tristan y Dylan, ahora hermanos mayores, aceptaron sus papeles con entusiasmo. Sus aventuras ahora incluyen el cuidado gentil de su hermanita. La comunidad que había apoyado a Phelan durante sus pruebas siguió siendo una fuente de amistad y apoyo, celebrando con la familia las alegrías y los hitos que la vida les trajo. En este tapiz de vida, tejido con hilos de resiliencia, amor y unidad, todos encontraron su felicidad. Hank y Phelan, en el centro de este tapiz, apreciaron cada momento. Agradecidos por el viaje que los había unido y el futuro que estaban construyendo. Uno lleno de amor, risas y las infinitas posibilidades que se avecinan.